Ahora en la patria de las moscas, combatimos el discurso único con el arma más sencilla y directa. Contra los Goliat de la información, la onda de David. El control remoto. Vamos a saludar a la profe Nélida Castañola, nuestra profesora de cabecera de la educación pública, y traemos la universidad a la mesa de la radio para charlar de diversos temas y parar un poco la pelota también y pensar con otras herramientas. Bueno, venimos del 24 de marzo, del Día de la Memoria. Este año se cumplen 40 años de democracia. Se cumplieron 47 años del golpe el pasado viernes, y Nelly nos va a dar una visión como profesora de historia, pero Nelly, vos viviste el golpe de Estado antes de ser profe de historia, ¿verdad? Como una vecina, como una persona integrante de la sociedad desde un barrio, así que se juntan las dos cosas. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? No, mira, me pareció, a ver, ¿por qué te quise transmitir esto? Porque teníamos la misma tergiversación de la realidad que otros liberales quieren hacer hoy, ¿no? Entonces, para entender un poco cómo se pueden ocultar realidades tremendas, ¿no? Entonces, yo quiero transmitir qué viví, porque en ese momento yo no era profesora de historia, digamos, lo transmito desde el ser humano que vivió una época terrible del país, pero que después estudié historia, porque en ese momento tenía a los chicos chiquitos y estaba en casa cuidándolos realmente, ¿no? Cuando entré a la universidad era más adulta. Y creo que puede servir para entender cómo el poder, los medios de comunicación y los cómplices construyen realidades falsas, y cómo uno desde el corazón, que es donde está la verdad, porque de ahí está esa energía que somos, según la física cuántica, uno sentía que algo distinto estaba pasando, pero no lo podías comprobar. Sí. Los golpes de Estado en esa época eran algo común para los argentinos. Desde 1930, habíamos tenido 5 golpes de Estado. Bueno, yo algunos no los viví, pero otros sí. Y siempre generaban en la gente, en algunos cierto temor y en otros aceptación. Porque se generaba un clima antes del golpe que todo era un desastre, que ya no se podía seguir así. Entonces los militares venían a poner orden, ¿no? Yo recuerdo algo de mi papá, por ejemplo, que cuando se da el golpe de Onganía contra Ilia, él decía, pero este era un buen gobernante, ¿por qué lo sacan? Es decir, había gente que veía cosas, pero bueno, la fuerza de los militares era más grande, ¿no? La caída de Perón en el 55 me tomó muy chiquita, y yo sé que tenía miedo, porque yo escuchaba que se estaban peleando dos partes del ejército, sí. Y eso me daba mucho miedo. Y aparte habían bombardeado la Plaza de Mayo meses antes. Claro, fue tremendo. Entonces, eso me provocó mucho miedo. Y el golpe del 76, como Galtieri, según las palabras de él, se había comido el sapo de hablar con Perón, porque eso es lo que dijo, y le permitió el regreso. Los militares en ese momento dejaron que la crisis que se provocó en el gobierno de Isabel se hiciera insoportable. Además, ellos contribuyen a la crisis, ¿no? De todas formas. Pero se había dado la hiperinflación de Rodrigo, el partido estaba dividido, y en marzo, antes de que Isabel llamara a elecciones, porque que llamaba en octubre, pero eso no se conocía, dieron el golpe. Y después no había ni diarios, ni radios, ni TV que diera alguna noticia respecto de lo que estaba pasando, de los secuestros, de las torturas y demás. Sí. ¿Vos recordás, sí, Nélida, una suerte de clamor popular, como escriben algunos diarios de la época, porque los militares terminen de una vez con el gobierno de Isabelita? Sí, creo que sí, que mucha gente, es decir, no un clamor, pero que mucha gente lo vivió con alivio. ¿Por qué? Porque en realidad
Yo te digo que los golpes de Estado a mí me provocaban, sin saber demasiado, pero me provocaban siempre angustia. Pero en realidad, ¿qué pasa? La hiperinflación había provocado toda una situación tremenda y había enfrentamientos entre ellos, había habido mucha violencia también. Y entonces, bueno, ¿qué pensaba la gente? Que los militares traían el orden. Un orden de cementerio, pero un orden. Esa era la sensación de algunos, no todo el mundo, pero algunos, digamos, tenían esa sensación. No era clamor popular, pero como que, bueno, sentían que esto ya no iba más, esa era la cosa. Tenías rumores de desapariciones, pero ¿qué decía la gente? Y algo habrán hecho. Eso estaba muy, muy común, generalmente en la sociedad, ¿no? Y pensabas que lo llevaban detenido, pero no sabías lo que pasaba, porque los familiares no hablaban por miedo. Es decir, el miedo paralizó a la sociedad, ¿no? Y hay familias que borraron la existencia de sus hijos por autocensura. Otros salieron a pelear, pero eso no te lo mostraban. O eso no lo viste o no lo supiste. Cuando avanzaba el proceso, alguna cosa se filtraba, pero todo era rumor. Entonces, frente a un rumor, cuando vos no tenés certeza, la mayoría de la gente decía, ¿será cierto? ¿No será cierto? Es decir, había dudas. Frente al Mundial del 78, por ejemplo, que ganara Argentina nos alegró. Pero había algo que turbaba esa alegría. Vos sentías que en el ambiente, que mucha gente no lo decía, pero había algo que turbaba la alegría. Alguno por ahí filtraba cosas, pero ya te digo, tipo rumor, ¿no? Además, bueno, si la guerrilla tenía alguna acción, que ya hubo muy pocas en el periodo de la dictadura, por supuesto que la agrandaban y la hacían sentir como un ataque a la sociedad, y no como una defensa de derechos del pueblo ni nada por el estilo. Sí, bueno, es que Nelly, incluso en Tucumán, y lo sabemos muy directamente por entrevistas que hemos hecho con militantes de derechos humanos de la provincia, el propio ejército atacaba barrios, secuestraba gente, robaba casas, violaba mujeres y te pintaban en la pared ERP. Y la gente pensaba que quienes hacían esas atrocidades eran los guerrilleros y justificaban después todo lo que el gobierno militar hacía con las organizaciones que estaban luchando contra ellos. Claro. Por eso te digo, había cosas como que estaban engañando de alguna manera, porque ellos te generaban esa paz de cementerio, que la gente, bueno, más tranquilidad, ¿viste? Parecía que eso era lo ideal, pero en realidad estaban viviendo una realidad muy tremenda, ¿no? Ahora, el que la vivía la sabía, pero por ahí después no la contaban demasiado porque tenían miedo. Hacia el final de la dictadura, la guerra de Malvinas, que yo te digo, cuando me enteré, abrí el diario y decía invadimos Malvinas, mi reacción fue decir estamos todos locos, porque yo sabía que detrás de ahí ya en el 82 ya estaba entrando en la universidad y sabía que detrás de Estados Unidos, de Inglaterra estaba la OTAN, y yo dije esto es una cosa de locos, invadir así y querer una guerra de esta manera. Ahí, bueno, ya los militares estaban muy desprestigiados, ¿no? Pero todavía no se conocía toda la verdad. Desde 1983 en adelante apareció, pero ya te digo, yo apareció y muchas personas ni siquiera lo podían creer, porque había pasado en nuestras narices. Y sí sabíamos que había miedo, pero, por ejemplo, a nosotros nos paró alguna vez el ejército, te revisaba todo el auto, y la verdad que te daba miedo. A mi marido le pusieron una ametralladora prácticamente encima para que se corriera cuando iba por la calle. Claro que te daba miedo de todo eso, pero toda la verdad no se conocía.
La verdad completa, ningún medio la había publicado. Tenías que participar de alguna organización que estuviera oculta, porque si no te podía desaparecer también, o vivías la desaparición de algún compañero. Pero yo tuve una compañera de estudios y después compañera de trabajo, a la que le habían desaparecido la hermana y el marido, y jamás lo mencionó. Yo sabía que iba a marchas, y me parecía bien, pero ella nunca dijo, después yo me enteré, pero después de montones de años, porque se ve que el miedo que le había provocado no decía la verdad. Y me conocí muchos casos de autocensura en las familias. La mentira, los medios cómplices, los empresarios cómplices y el miedo que metieron en la población aislaron a muchos de esa realidad. Y hoy todavía tenés personas que te dicen que con los militares estábamos mejor. Bueno, y hay como una suerte de vuelta a ese mecanismo de implantar miedo social, claro, para justificar, bueno, ahora no sería un golpe de Estado, sino lograr que la gente vote a determinado proyecto político que va a ejercer, directamente lo dicen, la represión, la violencia y a solucionar todos los supuestos problemas con la fuerza. Sí, es decir, el miedo siempre fue usado, ¿no? A lo largo de toda la historia. Por ejemplo, qué sé yo, los romanos provocando miedo sobre los pueblos que dominaban, todos los pueblos dominantes lo hicieron. Por ejemplo, yo tengo una charla sobre Tupac Amaru, y bueno, el haber hecho los restos de Tupac Amaru los desparraman por todo el virreinato del Perú, para que vean, ¿no?, lo que le pasó al que se atrevió a enfrentarlos. Entonces, el miedo siempre se usó. Es una herramienta poderosa para dominar. Es realmente, pero por supuesto que, bueno, acá estaban ellos y detrás de ellos todo la doctrina de la seguridad nacional y Estados Unidos que lo apoyaba, ¿no? Sí. El tema es que ante el miedo una parte de la sociedad reacciona con resistencia y con rebeldía, claro, pero otra parte de la sociedad, y a mí lo que me da miedo al miedo, es que ese miedo genera que... Los paraliza. Sí, los paraliza claro, o los vuelve lo mismo que temen, ¿no? La sociedad se vuelve reaccionaria, se vuelve... Sí, eso es tremendo. Se vuelve fascista, ¿no? En algún lugar. Claro. No, ahora, yo lo que, digamos, depende del lugar que hubieras ocupado, ¿no? Mi marido tenía una pequeña empresa, no participaba de un sindicato ni nada, porque bueno, era una pyme. Y yo estaba en mi casa, es decir, y la gente con la que tratabas por ahí no hablaba del tema. Ese es el problema. De pronto sí aparecían rumores, y yo después me enteré que bueno, que muchas personas que conocía habían tenido desaparecidos, pero en el momento nadie dijo nada. Claro. Porque la familia se asustaba mucho y temía peores cosas. Entonces ahí está como paralizó el miedo. Después por ahí muchos reaccionaron y hubo... En el momento que yo entro a la universidad en el 82, ya, bueno, los profesores ya hablaban de otra manera, ¿te das cuenta? Pero todavía no se había publicado todo lo que se publica en el 83, ni se conoce lo que después van a conocer digamos, los que hicieron el libro Nunca Más, que tomaron declaración a un montón de gente que había sido torturada, además, y lo explicó y lo contó. Y no todos fueron a contarlo, porque también hubo otros que por miedo no lo contaron. Sí, bueno, por eso es tan fuerte ver las plazas del 24 de marzo, ¿no? La plaza, es hermoso. La plaza del viernes pasado, impresionante, la cantidad de gente contra ese miedo, ¿no? El pueblo dejó de tener miedo y ahora tiene memoria. Ahora, además del miedo, Nelly, de aquel miedo que ahora intentan repetir, bueno, no sé, diciéndote que los mapuches se quieren robar la Patagonia, diciendo que los piqueteros te cortan la calle, generando un enemigo interno, igual que lo hizo la dictadura.
Claro, Ahora también está el negacionismo, ¿no? Lo que vos decías, gente claro. que dice que no pasó nada, como en aquel momento había gente Sí. que pensaba que no pasaba nada, pero lo sospechaba y regía el no te metás. Ajá. Hoy está el no te acordés, no, olvídate. Claro. Ahora, ya te digo, en ese momento era un miedo que estaba como en el ambiente, ¿no? Esta cosa de no saber para dónde agarrar. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que en la Municipalidad de Morón habían puesto a un intendente que como que se quiso acercar a la gente, qué sé yo, y de pronto viene, mi marido era presidente del Ateneo Sagrada Familia, y le vienen a ofrecer la Secretaría de Obras Públicas de la municipalidad. Por supuesto que no la aceptó. Sí. Y diciéndole que no vas a tener ningún problema, tenés que firmar nada más. Es decir, buscaban gente de la comunidad para limpiar un poco te das cuenta, de gente que tuviera algún tipo de prestigio o algo, para limpiar su imagen. Sí. Pero bueno, si vos no estabas bien empapado de lo que pasaba, ya en ese momento, viste, casi todos nos estábamos dando cuenta, se estaban cayendo, ¿no? Pero la totalidad de la verdad, los centros clandestinos de detención, las torturas y la cantidad de gente que había desaparecido, recién muchos lo conocimos en el 83, porque no te imaginabas que tanta gente haya sido, digamos, torturada y haya desaparecido, porque eso no circulaba como rumor. Sí. Por lo menos en algunos sectores, ¿no? Que no estuvieran tan metidos, porque por ahí a lo mejor gente que había sido partícipe de sindicatos o de partidos políticos tenía una visión más. Pero si vos no habías tenido participación en esas cosas, no estaba claro. Claro, totalmente. Nelly, para cerrar, te pregunto, nos contás la experiencia pre-educadora, pre-profesora como ciudadana, como vecina del barrio, como vecina del oeste. Exacto. Después, como profesora de historia, esta vivencia personal, sumada a los conocimientos y la investigación que hiciste, historizando todo este proceso, ¿qué conclusión te da de lo que fue el golpe de Estado? Bueno, el peor momento de nuestra historia, y te puedo garantizar que yo, después, como profesora de historia, nunca me pasé estos temas. Es más, había algunas filmaciones que hizo Piña con los alumnos de Carlos Pellegrini, donde había declaraciones de muchos sectores y lo poníamos y lo discutíamos para ver qué decían unos y qué decían otros, y bueno, crear conciencia después fue la idea, ¿no? Es decir, crear conciencia respecto de que habíamos vivido un desastre. Totalmente. Bueno, porque muchas veces desde el libro, desde la academia, la historia pierde el contacto con lo que sintieron las personas que fueron quienes atravesaron esos procesos. Acá tenemos las dos caras, ¿no? Tenemos a Nelly viviendo como vecina del barrio la dictadura, y después a Nelly como profesora de historia, investigándola. Ahí se te amplió el panorama. Totalmente. Por eso estudiar, es decir, y cuando dicen que los pobres no van a la universidad, yo me enojo mucho, porque yo en La Matanza tenía muchísimos chicos que venían en bicicleta y que venían de barrios pobres y que querían estudiar, y me parece maravilloso, porque el ser humano tiene un panorama mucho más chiquito cuando no mira hacia todo lo que pasa, ¿no? Y la historia te abre un panorama mayor, ¿no? Y por eso, por ejemplo, los gobiernos liberales tratan de sacar la historia. Es decir, cuando yo entro a un colegio, me muestran el programa de quinto año, y el programa de quinto año tenía historia de las instituciones. Y yo le digo al rector, mira, la historia de las instituciones la ven cuando ven instrucción cívica. ¿Por qué vamos a dar otra vez esto? Yo les doy historia económica de Argentina, claro, de los últimos tiempos. Y él me dijo, bueno, fundamentalo, ya en época de Alfonsín, fundamentalo y lo hacemos. Y entonces empecé a darles historia económica para que entendieran cómo
también había afectado la economía lo que habían hecho. Totalmente. Entonces, junto a lo que había sido todo el dolor de muchísima gente desaparecida y torturada, también la economía había, digamos, catapultado al pueblo argentino a años y años de pobreza, de exclusión, de dificultades. Nélida Castañola. Por eso es nuestra profe de cabecera, Nélida Castañola, por esta charla. Nelly, Claro. bueno, te agradecemos mucho. Sí. Pasamos el 24 de marzo, pasamos la Semana de la Memoria, estamos en el año de los 40 años de democracia, pero más allá de las fechas hay que hablar todos los días, en la universidad, en la escuela, en el club, en el barrio, en el comité, en la unidad básica, en la plaza, en casa, en todos lados. Y conocer todo esto. Totalmente. Gran abrazo. Bueno, y abrazo para vos también. Nélida Castañola, la profe de la educación pública, trayendo la historia desde otro lado, esta vez desde la profe que antes de ser profe fue una vecina del barrio, como todas, como todos, lo han sido, lo son, lo somos, y vivió la dictadura desde esos dos lugares, desde el lugar de la investigación histórica, desde el lugar de la vivencia personal, y todo eso se junta en esta charlita que tuvimos hoy con ella en la Patria de las Moscas. Espacio publicitario RMO.